Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos bastante propaganda occidental que desmentir en relación al conflicto en Ucrania, como de costumbre, sobre todo y por encima de todo, pero antes vamos a actualizar la situación en Níger, donde Occidente parece que sigue perdiendo por goleada. Recordemos que esa organización absolutamente dependiente de Occidente, la CDAO, pues tenía pensado intervenir en Níger. En principio se mostraba absolutamente contundente, dándole a Níger un plazo de tan solo 7 días para restablecer el orden constitucional. Desde dicho país a todo esto se mantuvieron absolutamente firmes y exactamente lo mismo hicieron en Mali y Burkina Faso. Ahora la CDAO se ha visto absolutamente obligada a rebajar sus intenciones y si bien en principio mantiene esa absolutamente firme decisión de intervenir en Níger, allí hay un problema importantísimo. Es que el país principal, el que ahora está encabezando todas estas decisiones, Nigeria, tiene suficientes problemas dentro del mismo como para meterse en asuntos de este calado. Así que entiendo que lo que han intentado es básicamente pues meter a Níger en vereda vía amenaza, pero no ha resultado. Así que ahora sí están apostando, oh sorpresa, por la vía diplomática. Y una delegación de la CDAO hace poco estuvo en Níger, viendo incluso al presidente derrocado y también detenido. Antes, recordemos, una delegación de Níger también se reunió con la CDAO. Estas reuniones, ninguna de las dos, incluso la más reciente, no han llevado absolutamente nada, puesto que desde Occidente, es decir, desde la CDAO, lo que intentan básicamente es decir a Níger, o sea, van todas las veces con exactamente el mismo discurso. Tienen que restablecer el orden constitucional, tienen que poner al presidente en su sitio y todo en Níger tiene que volver exactamente a ese momento antes, ¿no?, anterior al golpe de Estado. Desde Níger siempre le responden lo mismo. Eso no lo vamos a hacer, no puede ser, así que por favor pidan otra cosa. Y claro, en teoría lo siguiente que tendría que llegar es directamente esa intervención militar, que al final no se produce. Y no se produce porque no es realmente factible, o sea, no tienen con qué intervenir esos países africanos. Así que de momento, tal y como pinta la situación, podemos decir que esa especie de pulso que Níger le lanzó a Occidente y Occidente a su vez le lanzó a Níger con esa posible intervención, de momento lo está ganando Níger. Y ahora sí que sí, vamos al conflicto ucraniano. La situación en los frentes, bueno, vamos a hacer un especial para actualizar la situación en todos y cada uno de los frentes, pero de momento quedaos con que se mantiene estable dentro de la inestabilidad. Esto quiere decir que Ucrania sigue presionando en el frente, sobre todo de Zaporozhye, en la localidad de Rabotino, y Rusia sigue con su ofensiva en la zona de Kupiansk, donde a todo esto avanza de media unos 1.500 metros hacia adelante, es decir, muy pronto, muy probablemente, si la ofensiva rusa sigue manteniendo este ritmo, pues estaremos hablando de que los rusos se han acercado a la ciudad de Kupiansk y empiezan a cercarla. Y claro, pues teniendo en cuenta que la contraofensiva no tiene grandes avances, sobre todo por parte de Ucrania, Rusia está sorprendiendo incluso a esos generales, ¿no?, de la OTAN, que se supone han planeado una absolutamente victoriosa contraofensiva ucraniana, pero por parte de Ucrania la cosa no va bien, sobre todo teniendo en cuenta los tremendos objetivos, ¿no?, que se establecieron desde el principio, que eran llegar hasta el mar Azov, nada más y nada menos. Pues seguimos viendo esos ataques de Ucrania contra Moscú y otras ciudades de la Federación de Rusia. Recientemente una de esas ciudades pues ha sido la ciudad de Kursk, donde Ucrania ha atacado con un dron una estación de tren. Allí había más o menos 50 personas, al final estamos hablando de 5 víctimas, 5 heridos. Las personas obviamente fueron evacuadas a la máxima brevedad, pero una vez más, lo que estamos viendo son, por un lado, ataques ucranianos sobre objetivos que Ucrania considera
estratégicos dentro de Rusia. Esos objetivos estratégicos es una estación de trenes en Kursk, en serio. O sea, tened en cuenta que cuando se ataca una estación de trenes, no incluso ningún tipo de núcleo ferroviario, lo que es la estación en sí, llena de personas, hombre, estamos hablando de un objetivo civil puro y duro que además suele estar repleto de gente. Eso lo tenemos por un lado. Y por otro lado, nos intentan vender desde los medios occidentales que Rusia ataca un objetivo tan sumamente civil como lo es el teatro dramático de Chernigov. ¿Cómo han podido hacerlo? Aquí se repite la historia de Mariupol, de esa ciudad. Tengo multitud de reportajes y también tengo reportajes incluso tanto en el momento de la toma de Mariupol como ya después de la misma, pues desde el teatro de Mariupol. Yo estaba caminando por dentro, grabándoslo absolutamente todo, ese teatro que supuestamente atacó Rusia, que supuestamente atacó allí civiles. Bueno, pues hoy en Chernigov estamos viendo una situación más o menos similar. ¿Por qué Rusia ha atacado un teatro dramático? ¿Porque había allí un espectáculo interesantísimo y quería llevarse por delante a tantos civiles como pudiera? No, porque dentro del teatro lo que se celebraba era una exposición de drones, o sea, una exposición de carácter absolutamente militar. Y esto lo sabemos porque la cartelería se empezó a difundir algunos días antes del evento. Decían que el lugar final lo desvelarían tan solo 4 horas antes, pero bueno, ya ves, lo desvelaron. Obviamente el lugar estaba absolutamente repleto de militares porque se destinaba sobre todo y por encima de todo a militares de alto rango. Además, allí había no solo soldados ucranianos, no solo militares de alto rango ucranianos, sino también importantes cargos militares de la mismísima OTAN. El objetivo fue alcanzado de lleno y tenemos vídeos de personas pues, que han estado sacándose fotos delante del edificio y han conseguido grabar el ataque en sí, lo que viene siendo en tiempo real. Y aquí deberíamos preguntarnos, por un lado, por qué los medios occidentales nunca cuentan qué objetivos se supone que estratégicos y militares elige Ucrania. En sus titulares nunca aparece que Ucrania lo que ataca en Kursk y lo que termina provocando 5 heridos no es cualquier cosa sino una estación de tren. Y sin embargo, del teatro de Mariupol y el teatro de Chernigov te escriben vastos titulares. Ahí además cuentan víctimas prácticamente en tiempo real, pero por alguna razón se les olvida mencionar el hecho de que esas víctimas son soldados y ese objetivo es un objetivo militar. Lo curioso además es que con la cartelería con la que estaban llamando al evento, ¿no?, donde ponía que pues era un evento secreto, que no podían desvelar toda la información, lo que mencionaban también era el hecho de que el evento se celebraría en una ciudad absolutamente segura. Y es básicamente así como Ucrania convierte en inseguras ciudades que antes se supone que sí lo eran, y es básicamente así como los medios occidentales terminan manipulando la realidad para que siempre termine pareciendo que Rusia sigue siendo la mala de la película.